Padre, que queremos agradecerte, Señor, por la oportunidad de alabarte, por la oportunidad, Señor, de poder cantar estos himnos, Señor, que exaltan tu nombre, Señor, exaltan tu persona. Pero, Padre, ahora pedimos tu ayuda, Señor, pedimos a tu Espíritu Santo que nos ayude, Padre, a entender tu palabra. Que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, Señor, cumple el propósito por el cual tú la envías, Señor, a nuestras vidas esta mañana. Te lo pedimos, Señor, y oramos para la honra y la gloria de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tan supersticioso eres? Yo esperaría que nada o muy poco. Esperaría que nada o muy poco. Pero, por ejemplo, hay personas a las que si tú les pasas un salero de mano a mano no lo reciben, porque les estás echando la sal. Y uno diría, eso no pasa entre cristianos. Sí, sí pasa. Hay cristianos que piensan que es cierto. O, por ejemplo, si alguien ve a un bebé chiquito, le echaron ojo. ¿No? Y si es cierto, dicen las abuelitas, es verdad, le echaron ojo al niño, hay que ponerle un hilo rojo. O hay que comprarle su ojo de venado o su pulserita roja. ¿Y ustedes piensan que no pasa entre cristianos? Sí, sí pasa entre cristianos. Hay cristianos que son demasiado supersticiosos. Demasiado. Sino que no deberíamos de ser supersticiosos. De ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. De ninguna manera. Este pasaje que vamos a estudiar esta mañana, Juan 5, del 1 al 18, son varios versículos los que vamos a ver. Es una historia, es una narración. Nos habla de una persona, de un hombre que era supersticioso, de un pueblo que es supersticioso como el pueblo de Israel. Además de tener la ley, además de tener el Pentateuco, además de tener el Antiguo Testamento, ellos tenían tradiciones humanas de sus padres, de sus abuelos, que incluían muchas cosas místicas, muchas cosas que uno dice, ¿de dónde lo sacaron? ¿De la Biblia? No. De la Biblia no. Se contaminaron con otros pueblos y empezaron a mezclarse las ideas y eran demasiado supersticiosos, demasiado. Y nuestro Señor va a combatir precisamente esa superstición de ellos, pero también va a combatir su religión por obras, su religión por obras. El pasaje es muy claro, es una historia, y hay un contraste entre el capítulo 4 y el capítulo 5. En el capítulo 4 había un hombre, y terminamos viendo esto allá del verso 46 a 54, había un hombre que buscó a Jesús para que sanara a su hijo. Acá es Jesús quien busca a un hombre que necesita ser sanado. Son dos cosas diferentes. Sin embargo, ambos necesitaban un encuentro con el Mesías. Ambos hombres necesitaban salud y salvación. Entonces vamos a ver dos muestras de la superioridad de Cristo que nos debe llevar a reconocerle como Señor y Dios. Dos muestras de la superioridad de Cristo que nos deben llevar a reconocerle como Señor y Dios. Primero, el Mesías contra la superstición, y segundo, el Mesías contra la religión por obras. La religión por obras. Y algunos dirían, bueno, nosotros no creemos en una religión por obras. Pero de ahí venimos, el contexto católico de la mayoría es una religión por obras. Una religión por obras. Y el Señor va a confrontar estas dos ideas en la mente, en particular de los judíos, en particular de ellos, pero también para nosotros. A veces quisiéramos que, yo recuerdo haber escuchado a una persona que tenía cáncer y la llevaron a no sé dónde a bañarse en cierta agua porque con esa agua sanaba, y eran cristianos. Y el suegro de ella era pastor de una iglesia. Y hay quien piensa eso, ¿no? Tómate esta agüita, ve a este lugar, ahí hay un brujo, un chamán, un sobador, alguien que te puede ayudar, alguien que va a aliviar tu alma, tu corazón, tu espíritu, y hay un montón de gente llena de supersticiones, llena de ellas. Vamos al Mesías en contra de la superstición, versos del 1 al 9, tienes tu Biblia abierta, Juan capítulo 5, y dice Juan, voy a ir leyendo y tú me vas acompañando. Después de estas cosas,
Obviamente está hablando de Jesús, de sus discípulos. Jesús va a Jerusalén, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Jesús regresa, está en Galilea, ¿te acuerdas? Allá en el capítulo 4, y va ahora de Galilea a Jerusalén para asistir a una fiesta. Obviamente debemos suponer que hubo un periodo de tiempo entre la curación del hijo del noble del final del capítulo 4 y el verso 1 del capítulo 5. No lo sabemos, no lo sabemos. No menciona Juan la fiesta de la que se trata. Pudo haber sido 3 opciones: la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés o la fiesta del tabernáculo, pero no nos dice cuál fiesta era. Y tal vez no importa mucho la fiesta, lo que importa es lo que Jesús hizo en ese lugar, en ese tiempo. Ahora, ¿por qué Juan habla de una fiesta de los judíos? Bueno, porque Juan no escribe a cristianos judíos, sino Juan escribe a cristianos gentiles. A gentiles es Juan a quienes les escribe, y consideró Juan necesario para nuestro beneficio explicarnos una costumbre judía. Los judíos tenían estas 3 fiestas y todo varón judío mayor de 12 años estaba obligado a ir a Jerusalén a celebrar estas fiestas a aquel lugar. ¿Y qué hizo nuestro Señor? Cumplir con la ley. Por lo tanto fue a Jerusalén a la fiesta de los judíos. Y dice el verso 2, ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. 5 pórticos. Los comentaristas, los historiadores no se ponen de acuerdo en el nombre de este estanque. En nuestra traducción le llama Betesda. Algunos otros manuscritos tienen otros nombres. Bueno, Betesda significa casa de misericordia y le quedaría el nombre, ¿no? Le quedaría el nombre por lo que va a suceder. Hay otros que piensan que significa casa del olivo, y esto está en varios manuscritos antiguos, o otros que se llaman Betsaida, pero Betsaida significa casa de pesca, lo que es complicado en un estanque ir a pescar, ¿no? Entonces, como quiera que sea, este era un lugar protegido. Dice que había 5 pórticos en este lugar. Probablemente era un lugar redondo o semirredondo. Estos pórticos servían para poner techo. Y entonces era un lugar donde había sombra. Entonces estos hombres que estaban en ese lugar podían cubrirse del sol, que en aquella tierra es muy intenso. Entonces, en medio de estos pórticos, en medio de este lugar, verso 3 dice Juan, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. No era una multitud sana, ¿verdad? Eran enfermos, eran hombres y mujeres necesitados. Es una descripción gráfica estos hombres que estaban ahí, de la condición de aquellos que estaban sin ningún tipo de bienestar social. Hoy tenemos seguro social, antes había seguro popular, en aquel tiempo no había nada. Si una persona enfermaba, estaba bajo el cuidado de su familia, y cuando la familia perdía sus recursos, pues se acababa el cuidado, se acababan las posibilidades de un médico, de algún tratamiento, y simplemente las personas se quedaban sin esperanza. Esta era la condición de estas personas. Esta era la condición. Realmente estas personas estaban a expensas de la ayuda de alguien que pudiera pasar y ayudarlas. De un buen samaritano, ¿no? De alguien bueno que quisiera aliviar su condición. Es seguro imaginarnos de estas personas que menciona Juan, que sus familias, sus amigos, incluso ellos habían agotado todos los recursos económicos para poderles ayudar. Y esto me recordó a la mujer aquella que se acerca al Señor y quiere tocar su manto. Había gastado todo en intentar aliviar su salud, ¿te acuerdas? Y simplemente toca el borde del manto del Señor y queda sana. Bueno, imagínate, estas personas perdieron todo, ahora estaban sin ayuda. Su esperanza consistía en una superstición, en algo que no hay verificación histórica de que sea cierto. Aunque está en la Biblia, no hay verificación histórica de que sea cierto, era más una superstición. Dice, pues todos estos, verso 3 al final y 4, todos estos hombres que estaban en esa situación esperaban el movimiento del agua. Y tengo que hacer una pequeña aclaración.
Esta última frase que acabo de leer y el verso número 4 no se encuentra en los manuscritos más antiguos y confiables de la Escritura, del Evangelio de Juan. Es probable que algún copista, acuérdense que no había copiadoras, lo copiaban a mano, algún copista agregó esto allí a un lado y después a otro copista dijo, bueno, mejor lo metemos dentro del texto, aunque no esté en los manuscritos más confiables de Juan. ¿Por qué agregaron esto? Ve el verso 7. El Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y para explicar qué significa la agitación del agua, se tuvo que agregar esta última frase del verso 3 y el verso 4. Entonces estos hombres que estaban en ese lugar, estaban esperando algo que era falso, una superstición. El primero que descendía, según ellos, era sanado. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo un ciego puede ver que se movió el agua? Pero no puede ver que se movió el agua. Y si había mucho ruido, ¿cómo puede escuchar? Un paralítico, ¿cómo puede un paralítico? Se está moviendo el agua, no se puede mover. Es imposible. Realmente parece más una superstición lo que está sucediendo aquí. Y cuando se movía el agua, alguien se aventaba y sanaba. Bueno, quién sabe, no lo sabemos. En ninguna parte de la Escritura un ángel sana a alguien. En ninguna parte. Entonces parece más una superstición que algo real, ¿no? Que algo verdadero. Dios nunca sanó a nadie de esa manera. Dios nunca utilizó un ángel para sanar a nadie. Nunca. Entonces es muy extraña esta historia. Es muy extraña. Pero bueno, dice que cualquiera que descendía primero quedaba sano de cualquier enfermedad. El problema de este hombre, de que vamos a ver ahora, es que no tenía manera de llegar al agua. Podía ver el agua moviéndose, pero no podía llegar a la salud. No podía tirarse al agua. No podía hacerlo. No podía. La Biblia no enseña esta superstición. Ningún manuscrito griego anterior al 400 después de Cristo contiene estos versículos. Por lo tanto, creemos que fue agregado. Toda esta escena del estanque, esta multitud de enfermos, es una representación de la miseria que hay en el hombre, que no tiene consuelo, que no tiene sanidad, que descansa en la superstición. ¿Cuánta gente hay que está confiando en unas manzanas en la puerta, que pone un muñequito, un gatito dorado con la manita que se le mueve? ¿Conoces todo eso? Es superstición. Unas tijeras abiertas detrás de la puerta para que no entren las malas vibras. ¿Lo has visto? Una ramita de esas ramitas que ponen en el Domingo de Ramos y las ponen detrás de la puerta para que nada malo pueda entrar a esa casa. Pura superstición. Y yo sé que usted dice, ay pastor, las manzanas que yo pongo ahí son para que el visitante llegue y se las coma. Cuidado, hermanos, pura superstición. Que los vidrios, el Feng Shui ahora, ¿no? Y que si los vidrios, y que si al oriente, y que si al occidente, y que si los espejos, y que... Hermanos, estamos inundados de esas cosas y las creemos. Es lo que pasaba con estas personas. Creían en todo ello. Juan continúa su narración y observa, verso número 5, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Esta es una forma normal de Juan para introducir a un personaje. El hombre está representando a todos los hombres. Este hombre, anónimo, no nos dice su nombre, no dice quién era. Juan describe que es algo común a todos los que estaban en ese estanque. Este hombre estaba incapaz de sanar. Su fe descansaba en una superstición y no podía hacer nada por alcanzar su objetivo. Su situación era desesperada. Habían pasado 38 años y este hombre no podía caminar. No dice que fuera paralítico de nacimiento. No dice por qué llegó a esta condición. Sí nos dice cuál es su condición. No podía moverse,
no podía caminar, no tenía quien le metiera al estanque y tenía 38 años en esta condición. Calcúlale, tal vez una edad de 60 años, ¿te gusta? Más o menos, de joven, tal vez un accidente, una caída, un golpe, y quedó imposibilitado de moverse. Su familia se cansó de sostenerlo, ya no podía hacerlo. Sus amigos agotaron los recursos y la única solución que encontró para su salud era llevarlo al estanque de Bethesda y ahí dejarlo para ver si alguien se apiadaba de él y lo arrojaba al estanque. Esto era lo que podía suceder para él. No tenía otra esperanza, no tenía otra manera. Es probable que Juan agregara la edad o el tiempo de enfermedad para indicar lo viejo y lo desgastado que estaba su cuerpo. Yo no sé si has estado con una persona que lleva 6 meses sin caminar. Sus piernas enflaquecen, sus músculos dejan de tener fortaleza, sus huesos dejan de tener la manera de pararse, de sostenerse en pie. Todo él se debilita. 6 meses. Imagínate 38 años. ¿Cuál era la condición física de este hombre? ¿Te puedes imaginar? Era un huesito, literalmente un huesito. Se alimentaba de la caridad de las personas que le llevaban alimentos. Yo no creo que su familia fuera por él al estanque y lo llevara a su casa todos los días, ¿verdad? Lo más seguro es que lo dejaran ir por días, abandonado, viviendo con otros en esa condición miserable igual que él. Dice Richard Baxter, que es un comentarista, qué gran favor es vivir 38 años bajo la disciplina de Dios. Oh Dios mío, te doy gracias por la similar disciplina de 85 años, él tenía 85 años. Qué segura es una vida como esta en comparación con otra de plena prosperidad y placer. A veces quisiéramos que no tuviéramos desgracias, que no tuviéramos pruebas, que todo fuera felicidad, que fueran caminos de florecitas y maripositas y arcoíris, pero así no es la vida, ¿verdad? Hay enfermedades, hay problemas, hay pruebas, hay dificultades. Así es la vida. Este hombre había vivido 38 años en una condición miserable. Cuando Jesús lo había acostado, verso número 6, supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y es interesante que en medio de una multitud, Jesús se acerca a uno. No dijo a todos, ¿quieren ser sanos? Pues todos habían dicho que sí. Se acercó a uno. Y a mí me extraña, ¿por qué no lo sanó a todos? Había muchos, ¿no? Había una multitud, solo sanó a uno, a este hombre. Jesús lo vio acostado, a pesar de que muchas personas estaban necesitadas alrededor del estanque. Jesús puso sus ojos en él. En él. Segundo, soberanamente supo que llevaba mucho tiempo en esa condición. Juan después nos dice cuánto, antes nos dijo cuánto tiempo, pero Jesús supo, dice el versículo, que llevaba mucho tiempo así, soberanamente supo esto. Supo que sus piernas ya no tenían fuerzas. Probablemente su condición física lo delataba. Su delgadez, su rostro probablemente totalmente enflaquecido, sin vigor, probablemente tirado allí en un lado. No lo sabemos. Creo yo que soberanamente él supo la condición de este hombre. Y Jesús le habló solo a él y le dijo, ¿quieres ser sano? Y estoy seguro que el Señor se acercó para que le escuchara solamente a él. Porque si lo dice fuerte, todos hubieran dicho, hubieran levantado la mano, ¿no? Todos queremos ser sanos. Si los hubiera podido sanar a todos. Pero se acercó a este hombre y le preguntó, ¿quieres ser sano? El hombre era lo que buscaba, ¿no? Ser sano, por eso estaba allí. Entonces, ¿por qué Jesús le preguntó? ¿Por qué Jesús se acercó y le preguntó, ¿quieres ser sano? Bueno, probablemente la respuesta es que la gente se acostumbra a vivir bajo dolor y bajo miseria. Y hay gente que le encanta sufrir, que le encanta estar enfermo, que su vida es ir al hospital, ir a un médico, otro médico, y ahora me duele la gastritis, y ahora la colitis, y ahora traigo un problema acá en la rodilla, y ahora traigo un problema en la espalda, y todo el tiempo están buscando ser atendidos. No buscan salud,
no buscan salud. Puede ser que este hombre se acostumbró a una vida de dolor y de miseria, perdió la voluntad de ser sano, no se podía mover, no podía arrojarse al estanque, y entonces simplemente se dejó. Y tal vez es por esa la razón por la que Jesús se acerca a él, porque este hombre se estaba dejando morir. Y se acerca este hombre, se acerca Jesús al hombre y le dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? La respuesta del hombre es obvia, ¿no? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes de mí. No tengo quien me meta en el estanque. Todos me han abandonado, está diciendo. Toda mi familia me abandonó, mis amigos me abandonaron, estoy completamente solo, en una condición de soledad absoluta. No tengo quien me ayude, no tengo a nadie, no tengo a nadie. Dice la palabra de Dios allá en Proverbios 14:20, el pobre es odioso aún a su amigo. Y este hombre se sintió totalmente solo, totalmente solo. El hombre respondió amargamente, hermanos. Yo imagino que esos 38 años de enfermedad solo produjeron amargura en él. Creció una raíz de amargura tan grande que sus palabras estaban señalando a aquellos que lo dejaron. Me han abandonado todos, estoy solo, no tengo quien me meta. ¿Cómo voy a ser sano? ¿Cómo voy a ser sano? Lo había intentado, estoy seguro, sin éxito. Su esperanza estaba en una superstición, no en una realidad. Y cuando se agitaba el agua, yo me imagino que intentaba moverse tal vez con los brazos. Tal vez lo único que no podía mover eran sus piernas. Pero en lo que él intentaba llegar, otro llegaba antes. Y no significaba que sanaba el otro, ¿verdad? Simplemente entraba un enfermo seco y salió un enfermo mojado. Es probable. Tenía su esperanza en cosas inciertas. Habían pasado muchos años y no había obtenido sanidad. Lo mismo que todos los que estaban ahí con él. Incluso todos habían experimentado el abandono de la familia y de los amigos. Y esto hacía más amarga su espera. Imagínate estar en medio de enfermos, amargados por llevar tanto tiempo sin sanar. No te amargues, mi hermano. No te amargues. Si estás enfermo, no te amargues. No te amargues. Primero, no estás solo, tienes a Dios. Segundo, tienes una familia que está orando por ti. No te amargues, no te llenes de amargura. Entiende que es el plan de Dios para tu vida, que Dios quiere algo contigo. Está trabajando en tu vida para conformarte, hacerte llegar a la estatura del varón perfecto, a la imagen de Cristo. Eso es lo que Cristo está haciendo, Dios está haciendo en nuestras vidas. Y a veces le decimos a Dios: Señor, sácame de esta enfermedad, en lugar de entender que Dios tiene un propósito para nuestra enfermedad. Hace algunas semanas escuché un testimonio que no he podido verificar, espero verificarlo pronto. Es el testimonio de una mujer, si no me equivoco es en Siria, o en alguno de esos países de Palestina, en Líbano, por ahí en esos lugares. Esta es esposa de pastor. A su pastor lo arrestaron y lo metieron a la prisión. Y en esos lugares no los meten a la prisión para tenerlos en la prisión, sino para matarlos. Para matarlos. Y a este pastor, junto con otros cristianos, lo metieron a la prisión. Y por meses ella no supo nada de él. Un día él le llama por teléfono a ella y le dice: mi amor, estoy bien. Y ella le pregunta: ¿dónde estás? Y él le dice: espérame, déjame, te tengo que decir algo muy importante. ¿Pero dónde estás? Dime dónde estás. Y ella le dice: no, espérame, te tengo que decir algo muy importante. No quiero que ores porque Dios me saque de la cárcel. Quiero que ores para que Dios permita que yo siga en la cárcel. Porque aquí yo estoy predicándoles a ellos. Yo les estoy predicando a ellos. Y si yo me voy, no va a haber quien les predique. Yo me quiero quedar en la cárcel. Entendió sus circunstancias. Entendió que había un plan de Dios para que él estuviera en la cárcel. Aún si perdía su vida, él sabía que era el plan de Dios para él. Y nosotros nos sentimos un poquito mal y ya estamos: ay, Señor, me voy a morir. Señor, sácame de esto porque me estoy muriendo. Pero nada más te duele la uña. Pero me muero, Señor, me estoy muriendo. Y no entiendes que es el plan de Dios para tu vida.
que Dios está tratando contigo, con tu fe. Este hombre no entendía, no podía salir de esa condición. Entonces tiene que venir Cristo. Y le dice, verso número 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate. 3 cosas le mandó el Señor: levántate, ponte en pie. Si tú hubieras sido el enfermo, ¿qué hubieras dicho, Señor? Si no puedo ni mover, ve mis piernitas. ¿Cómo quieres que yo me sane? ¿Cómo quieres que yo me sane? No, no te tienes que sanar, yo lo voy a hacer. Levántate, toma tu lecho y anda. Y la más extraordinaria es tomar su lecho, porque esto va a ser una controversia un poquito después. Levántate y anda es normal, no está tirado. Levántate, ponte en pie y ponte a caminar. ¿Y qué creen que pasó? Se levantó. Dice el verso 9, al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. La orden fue cumplida, ¿no? Se levantó y anduvo. Él no tenía la capacidad de hacerlo, pero tenía que confiar en las palabras de Cristo. Esto implica que su curación fue permanente, total y completa. No necesitó ir a terapias de rehabilitación, no necesitó andar con un bastón, con una andadera. De inmediato se puso en pie y caminó, y además cargó su lecho. Su lecho era como camilla, un colchón, me imagino que de 38 años, ya sin ningún tipo de valor, pero es su único valor, y él lo cargó y ella andaba con él, cargando el lecho. De forma milagrosa, sus piernas fueron fortalecidas, fueron sanadas de inmediato. Dios le devolvió la fuerza a sus piernas como si nunca hubiera estado enfermo. Es un milagro. Este no es un milagro como los de ahora, ¿no? Te curan la migraña, te curan no sé, esas cosas que no se pueden ver. Este fue un milagro que se pudo notar. La gente conocía a este hombre. La gente lo había visto en el estanque mucho tiempo, 38 años. Sabían quién era, sabían que no podía caminar, y Jesús hace un milagro excepcional en él. Un milagro fabuloso, fabuloso. Y al instante, dice el verso 9, el hombre fue sanado. Fue sanado de forma permanente. Recobró fuerzas, la estabilidad para ponerse en pie y caminar, y nada sin el poder de Dios podía capacitar a alguien que había estado 38 años sin moverse, sin moverse. Sus músculos atrofiados fueron completamente restaurados. Y esto es lo que se dice del Mesías, allá en Isaías, y quiero que me acompañes rápido a Isaías capítulo 35. Isaías 35, esto dice el profeta respecto al Mesías. Isaías 35, verso número 1. Isaías 35, 1. Dice el profeta: se alegrarán en el desierto y la soledad, el yerno se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. ¿Qué pasará cuando venga el Mesías? Sanidad completa a todos. En el milenio, y espero verte por allá, en el milenio no va a haber un solo enfermo, de ningún tipo de enfermedad.
Se acabó la maldición debido al pecado. Se acabó la maldición. Y no va a haber un solo enfermo. De ningún tipo. ¿Te imaginas lo que es eso para los que ya tenemos achaques? Para los que andamos sintiéndonos como que se nos va la vida. No va a haber enfermedad. Porque vamos a estar ¿con quién? Con el Mesías, con Cristo. Con Cristo. Durante 38 años este hombre no había podido disfrutar del día que Dios había preparado para el pueblo de Israel para descanso. Ve cómo termina el verso número 9, que nos da pie a la segunda parte. Dice, y era día de reposo aquel día. Y cuando se refiere al día de reposo, se refiere al día sábado. Al día sábado. Y cada vez que menciona, que son varias veces que menciona el día de reposo, se refiere al sábado. Al sábado. La observancia, el obedecer este mandamiento iba a ser el centro de la controversia que va a continuar. Por eso es importante. Y Juan repite, y era día de reposo aquel día. Este hombre no había podido disfrutar del descanso que era el día de reposo. Era un día de reposo, un día de alegría, un día donde ellos, los judíos, podían ir delante de Dios a agradecerle por sus vidas. Este hombre no había podido. No había podido. Cristo confrontó la superstición y la venció. Y la venció por completo. Segundo, el Mesías contra la religión, versos 10 al 18. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Imagínate, había pasado 38 años acostado en un estanque, en una manera miserable, y ahora porque está cargando su lecho, lo acusan de estar pecando. Dice, ¿quiénes son esos judíos? Bueno, son los líderes que ya encontramos allá en el capítulo 2. ¿Te acuerdas que van a investigar a Juan el Bautista y que luego van a investigar a Cristo? Son esos mismos líderes judíos, los ancianos, los gobernantes, los escribas, los que pertenecían al Sanedrín. Ellos ahora ponen su atención en el hombre que está cargando su lecho. Es interesante que no se asombraron de su curación, ni del milagro que había hecho en su vida Cristo. A ellos solo les interesaba imponer sobre los judíos todas sus reglas, sus reglas absurdas, totalmente absurdas. Le dijeron, es día de reposo. ¿Tú crees que el hombre no sabía que era día de reposo? Sí, yo creo que sí era judío, vivía en Jerusalén, claro que lo sabía, pero para ellos lo único importante de ese día es que aquello que ellos habían protegido, que son sus tradiciones, su religión por obras, fuera conservado por cualquiera, por todos. El día de reposo fue uno de los temas centrales que confrontó a Cristo con sus enemigos judíos. Es cierto que la ley mosaica ordenaba que el trabajo cesara en el séptimo día. Sin embargo, los líderes judíos añadieron otras leyes que complicaban sostener o hacer cualquier cosa el día sábado. Solo podían caminar cierta distancia, no podían cargar ningún instrumento de trabajo, no podían hacer absolutamente nada. Era un día de reposo para agradecer a Dios y ellos habían puesto una carga imposible de llevar. Incluso dice un comentarista que si un sastre ponía en su solapa, en su ropa, la aguja con la que cosía, era considerado un pecador porque estaba cargando su herramienta de trabajo. Qué absurdo, ¿no? ¿Qué tanto le pesará? No le pesaba, pero como era su herramienta de trabajo, era un pecador. Si una gallina ponía huevos, se comían al huevo y mataban a la gallina por haber puesto huevos el día sábado. Y uno dice, ¿cómo le enseño a la gallina? No pongas huevo hoy, chaval. Hoy no, mañana, porque si no te voy a matar. Pero vean lo absurdo que era, porque no solo se comían el huevo, que era, pues lo había puesto el día sábado, se comían también ¿a quién? A la gallina. Y cosas de esas, hermanos, que uno dice, ¿cómo es posible que fueran tan torpes? Lo eran. Y lo son las religiones por obras. Todas las religiones son religiones por obras. Dice el pastor MacArthur que solo hay dos religiones en el mundo.
La religión por obras y la religión por fe. Todas son religiones por obras, todas. Católicos, mormones, testigos, budistas, islam, todas son religiones basadas en las obras. El hombre tiene que hacer algo para agradar a su Dios. La única religión correcta es la religión basada solamente en la fe. Solamente en la fe. En la obra de Cristo en la cruz. En la salvación por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuál es esa religión? La religión que se sostiene solamente en la palabra de Dios. Todas las demás tienen obras. Que tienes que ir a misa, que tienes que hacer esto, que tienes que ir a tal lugar, que tienes que ir a esto, que tienes que ir a la Meca. Si fueras musulmán, tendrías que ir a la Meca, que nadie sabe dónde queda la Meca, hasta allá. Tendrías que ir hasta allá para poder intentar agradar a tu Dios y que tu Dios te salve. Los musulmanes tienen que matar judíos para que su Dios los salve. Los musulmanes tienen que matar gentiles como tú y yo para que su Dios los salve. ¿Sabes cuándo van a ir contra los gentiles? Cuando acaben con los judíos. Ese es su plan. Todas las religiones son por obras, ninguna es por fe. La única religión correcta es la bíblica, la que Dios revela en su palabra. Tristemente estos hombres, en lugar de pensar en la bendición que Dios le había dado a este hombre, empezaron a regañarlo. Nuestro Señor dijo ahí en Marcos 2:27 que el día del reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Te acuerdas qué pasó en el Génesis? Bueno, en Génesis Dios crea todo en 6 días. ¿Estás de acuerdo? 6 días de 24 horas. Y el séptimo día descansó. No porque Dios se haya cansado, descansó de crear. Ya no creó nada. Ya no hubo creación. Pero Dios toma esto para enseñarle al hombre, Éxodo capítulo 20, y le dice al hombre: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día lo dedicarás ¿a quién? A mí, dijo Dios. Eso fue lo que dijo Dios. Y luego los judíos le añadieron reglas y reglas y reglas absurdas. Cómo llevar el lecho, cómo cargar una cama. En este caso, el hombre que fue sanado estaba en riesgo de perder su vida, porque podía morir apedreado por andar cargando su lecho el día sábado. Nuestro Señor lo acaba de rescatar de una enfermedad de 38 años y estos lo van a matar por cargar su lecho. En lugar de tener misericordia de él, en lugar de entender qué era lo que estaba pasando y por qué, nunca le preguntaron. Nunca le preguntaron. Dice un comentarista, prohibir que llevara su carga era legítimo porque la ley lo decía, pero prohibirle a este hombre que no llevara, que llevara su lecho era contrario a la ley de Moisés. Este hombre no estaba haciendo nada malo, absolutamente nada malo, ninguna cosa mala había hecho. Él les dijo, verso número 11, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Intentó evadir a estos judíos, intentó decir la verdad y dijo la verdad. No dijo ninguna mentira. Sin embargo, este hombre le dio mayor importancia a las palabras de Jesús, a aquel que le sanó, que a lo que ellos querían imponerle al pueblo. Es como si él hubiera dicho, y dice un comentarista, que este hombre pudo haberle dicho a estos judíos: ciertamente debió obedecer al que ha hecho una cosa tan grande por mí cuando me dijo que tomara mi lecho. Si tenía autoridad y poder para curar, no era probable que me impusiera un mandato ilegítimo. Solamente obedecía al que me curó. Él me dijo, toma tu lecho y anda. Y yo, ¿qué hice? Tomé mi lecho y anduve. Es lo único que he hecho. Es lo único que he hecho. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Estaban interesadas en conocer a Cristo, aquel que les sanó, que el lugar, o más bien, aquel que les dijo, que le dijo a este hombre, toma tu lecho y anda, que en preguntarle quién te sanó. Queremos conocer a ese que anda sanando. No. ¿Quién te dijo, toma tu lecho? ¿Quién te dijo eso? No quién te sanó. Observa el verso
12, ¿quién te dijo, toma tu lecho y anda? Le hubieran preguntado, ¿quién te sanó? ¿Quién hizo ese milagro en tu vida? No les importaba. A ellos les importaba ¿qué? Su religión por obras. Sin embargo, el hombre, dice el versículo, no sabía quién le había sanado. Simplemente no sabía, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Yo me imagino la multitud de enfermos, los curiosos, no esperando que el agua se agitara para ver quién era el primero en arrojarse. Era un día sábado, estaban cerca del templo, podían estar ahí. Estaban gente sin qué hacer, como siempre hay. Y Jesús sana a este hombre, y en medio de la multitud, yo imagino que este hombre se levantó, y algunos así de lejos empezaron a ver, y como que no entendieron qué estaba pasando. Y mientras esto sucedía, y los que estaban cerca del hombre le ayudaron probablemente, no dice el pasaje qué pasó, probablemente los vecinos más cercanos se asombraron de verle de pie. En medio de todo esto, nuestro Señor se levanta y se va, se aparta. Y dice el verso 14, después le halló Jesús en el templo. Por segunda vez, nuestro Señor pone sus ojos ¿en quién? En el hombre. Por segunda vez Él va a buscarlo. Ahora lo busca y lo encuentra ¿dónde? En el templo. En el templo. Es poco posible, dice un comentarista, que este hombre haya ido a dar gracias a Dios por su sanidad. No, probablemente no hizo eso este hombre. Probablemente fue a buscar a su familia, a sus amigos, para decirles, miren, ya no estoy enfermo, ya mi enfermedad fue quitada. No sabemos. Lo que sí sabemos es que después, no dice cuánto tiempo ha pasado, nuestro Señor se encontró con él, lo buscó y lo encontró y habla con él. Habla con el hombre, habla con él y le dijo, mira, has sido sanado. Y es extraño, pero ni siquiera debería ser tanto para nosotros. Es extraño que este hombre ni siquiera un gracias le dijo al Señor. En ningún momento le dice, gracias Jesús por sanarme. Gracias por haber hecho un milagro en mi vida. No le dice nada. Y esto habla de la ingratitud que hay en el corazón del hombre. El hombre es ingrato por nacimiento, incapaz de agradecerle a Dios por sus bendiciones. Y la bendición de este hombre, había pasado 38 años y el hombre ahora estaba sano y fue incapaz de decirle gracias, porque vuelve a verlo, vuelve a hablar con él, el Señor habla con él y en ningún momento menciona un gracias. Nuestro Señor le dijo, mira, has sido sanado. Y yo creo que el hombre dijo, pues sí, tú me sanaste. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Parece por las palabras de nuestro Señor que este hombre, la enfermedad de este hombre pudo haber sido causa de algún pecado. No siempre son causa de pecado. Hay otro ejemplo que veremos más adelante en Juan 9, de un hombre que era ciego y que dice nuestro Señor que no era ciego por pecado ni de él ni de sus padres, sino porque era parte del plan de Dios para la vida de ese hombre. Entonces no todas las enfermedades son debido a pecado, no todas. Si tú estás enfermo, no pienses, es que yo pequé y el Señor me tiene enfermo. Bueno, solo tú sabes si has pecado y el pecado te ha llevado a la enfermedad. Eso tú lo sabes y Dios lo sabe. Pero no todas las enfermedades son debido a pecado. Cuidado con ello, hermanos. No vamos a caer en el otro extremo de decir que todas las enfermedades son actos del demonio en tu vida. No. A veces son descuidos, ¿no? A veces en lugar de taparnos salimos a la lluvia, ¿no? Y regresamos a casa todos mojados y tomamos un vaso de agua fría. Y al otro día no queremos estar enfermos de la garganta. Pero eso no va a pasar, te vas a enfermar porque no te cuidas. Una mala alimentación, comer en la calle, comer cosas que sabes que no son sanas para tu vida, obviamente te va a traer después un problema en el estómago. No somos inmunes, hermanos. No somos inmunes. Pero no todas las enfermedades tienen que ver con pecado. La de este hombre probablemente sí. Obviamente, si el Señor supo que tenía 30 y tantos años enfermo, Él sabía que había un pecado detrás desde el comienzo de esta enfermedad y su intención era recordárselo. Acuérdate que pecaste. Acuérdate.
Por eso le dice, no peques más. No peques más. Había un pecado en específico que era en este hombre. Y Jesús le dice, no vuelvas a pecar. Abandona tu pecado. Abandona tu pecado. ¿Por qué? Bueno, un comentarista dice, un lecho de enfermedad es un lugar doloroso, pero el infierno es mucho peor. Y es cierto, Jesús no solo está interesado en el cuerpo de este hombre, Jesús está interesado en sanar eternamente el alma del pecador, y por eso le dice, no peques más, no peques más. Y le da la razón para que no te venga algo peor, alguna cosa peor. ¿Habrá algo peor que una enfermedad de 38 años? Sí, el infierno eterno. El infierno eterno es mucho peor que una enfermedad de 38 años, ¿no? Porque es toda la eternidad separado de Dios. Y el hombre, no sabemos, no creo que haya sido salvo, porque el hombre no da ninguna evidencia de que creyó en el Señor. Dice el verso 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era quien le había sanado. Ya los judíos habían escuchado de Jesús, ya había limpiado el templo semanas, meses atrás, ya habían visto milagros de él, ya sabían quién era, y entonces el hombre simplemente va y les avisa. No creo que lo fuera a acusar al Señor, simplemente fue y le dijo, el hombre que me dijo que tome mi lecho, se llama Jesús, y está en el templo. Fue lo único que hizo este hombre. Él no quería violar el día de reposo, él no quería faltar a la ley, él no quería algo peor, simplemente supo quién era Cristo, quién le había sanado y lo identifica. Y lo identifica. Vean el verso 16 en adelante, dice el 16, y por esta causa, no por sanar al hombre, no dice que por sanar al hombre, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. ¿Por qué? Porque hacía estas cosas en el día de reposo. No porque sanó al hombre, no, sino porque lo hizo en un día que no debía sanarlo y que le da una orden que no debía de cumplir este hombre, cargar su lecho. Y a partir de este momento los judíos comenzaron a perseguir a Jesús buscando que matarle. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús hacía estas cosas. Hizo del día de reposo un día en donde Él sanaba. Y podríamos decir a propósito, podía no haber sanado el sábado, podía haber sanado el domingo, pero no lo hacía el sábado. Más adelante Juan registra la cura de un hombre ciego en el capítulo 9. ¿Qué día? Sábado. La actividad de recoger espigas de parte de sus discípulos el día sábado, Marcos 2. Sanar una mano seca, Marcos 3, día sábado. Curar a una mujer que había estado encorvada por 18 años, día sábado, Lucas 13. Sanar un hidrópico, Lucas 14. Todo esto fue, ¿cuándo? En sábado, en día de reposo. En día de reposo. Los judíos acusaron a nuestro Señor de quebrantar el cuarto mandamiento. Sin embargo, poco a poco ellos fueron humillados una tras otra vez porque Jesús lo hacía sin importar sus tradiciones, sin importar lo que ellos decían. Y entonces por eso Jesús les dice, verso 17, Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En otras palabras, mi Padre sigue activo y yo estoy activo. Acuérdate que el día de reposo ellos pensaban Dios dejó de ¿qué? Trabajar, y Jesús dijo, no, mi Padre sigue activo, no ha dejado de trabajar, no ha dejado de trabajar. Desde la creación Él sigue trabajando y Él trabaja, entonces yo trabajo. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría si Dios descansara de trabajar? Hermanos, no podríamos tener vida. No podríamos tener vida. Dios sostiene la vida del hombre. Dios sostiene su creación. Ahora debemos observar dos cosas. Una,
El día de reposo no tenía el propósito de ser un día de ociosidad, de descanso absoluto, de cese incompleto de cualquier trabajo. No, no. Era un día creado por Dios, preparado por Dios para beneficio, para comodidad, para provecho del hombre. Nunca estuvo en el plan de Dios prohibir obras de misericordia innecesarias para la vida del hombre, para la existencia animal en el día de reposo. Nuestro Señor los confronta y les dice: si tu vaquita se te cae en el agua y es día de reposo, ¿no la levantas, no la rescatas? Sí, entonces ¿por qué no sanar a una persona enferma? No, porque es pecado sanar en el día de reposo. Pero rescatar a un animalito que se está muriendo es lícito. Nunca fue el propósito. Las obras de necesidad, de misericordia, no quebrantan el cuarto mandamiento. No lo hacen. Y otra cosa que debemos de observar es que nuestro Señor Jesucristo habla de su divinidad, de su igualdad con el Padre. Ve cómo dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. No dijo su Padre, no dijo nuestro Padre, dijo mi Padre, mi Padre. Y con estas palabras sus enemigos entendieron perfectamente que Él estaba afirmando ser que Dios. Una blasfemia que ellos no iban a tolerar, no iban a permitir. Si Dios sostiene el universo, concede vida y ejecuta juicios, que lo vamos a ver las próximas semanas, ahí del verso 19 en adelante, el Hijo va a hacer las mismas obras que su Padre. Ve cómo dice el verso 19: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Igualmente. Es como si dijera: yo soy el Hijo de Dios, yo soy igual a Dios, el Padre y yo somos uno. Por lo tanto, lo que hace Él lo hago yo. Y esto era una blasfemia terrible para los judíos. Terrible. Un poco más adelante, en el capítulo 10, Jesús le va a decir a los judíos, Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Por esto, regresamos al verso 18 del capítulo 5, por esto los judíos aún más procuraban matarme, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esa controversia acerca del día de reposo fue suficiente para odiar a Jesús. Sin embargo, fue inconcebible la afirmación de que Dios era su propio Padre. Esto simplemente no podía caber en su mente. Lo interpretaron como una blasfemia. Asegurar que Él es el Hijo de Dios significa que Él es igual a Dios. Y esto no era algo que ellos podían permitir. No era algo que ellos iban a permitir. Y del resto del ministerio de nuestro Señor, ellos intentaron matarlo hasta que lo consiguieron. Para ellos no había nadie que igualara a Dios. Y la afirmación de Jesús era una blasfemia monstruosa. ¿Cómo que tú eres Dios si tú eres un hombre igual que nosotros? Ser igual a Dios sugería, según ellos, que existieran dos dioses. Y por lo tanto era politeísmo. Y recuerda que el Shema, en Deuteronomio 6, dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ellos siguen pensando que Dios es uno. Y hasta que no entiendan que Dios es tres en uno y uno en tres, no serán salvos. No serán salvos. ¿Qué está destruyendo nuestro Señor? Su religión, sus creencias, su religión por obras. Nadie se salva guardando el día sábado. Nadie se salva guardando la ley. La única manera de ser salvos es a través de ¿quién? De Jesucristo. Es la única manera. La gente va a morir intentando salvarse a través de las obras y no va a lograr nada. Lo mismo, van a intentar salvarse o tener una mejor vida a través de la superstición, a través de todas esas cosas. ¿Y qué van a lograr? Nada, absolutamente nada. Nada.
Si deseamos Salvador, necesitamos encontrar al Hijo. Si no podemos encontrar al Hijo y lo buscamos en la religión o en la superstición, no vamos a encontrar absolutamente nada. Cristo es esa roca, y el que construya sobre él jamás será confundido. Ni la muerte, ni la enfermedad, ni el juicio venidero, nada lo podrá apartar de la mano de Dios. Esa mano que fue clavada en la cruz es la mano del Dios Todopoderoso. Él es el Salvador de los pecadores. Él es grande para salvar. Él no necesitas ni de la superstición ni de la religión. Necesitas ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Y mi hermano, yo espero que tu fe descanse en Cristo. Que tu fe descanse en Cristo. No en la superstición, no en esas cosas mágicas que quisiéramos que fueran reales, ¿no? Sino en Cristo. Y una religión no te va a salvar. El único que te puede salvar es Cristo. Cristo. ¿Estás enfermo? ¿Estás enfermo? Recuerda que Cristo ve, conoce y puede curarte si lo considera adecuado. Si está en su voluntad, Él lo va a hacer. ¿Tienes problemas? Dios conoce tus problemas y Dios puede resolver tus problemas. ¿Tienes necesidades? Dios las sabe y Dios puede suplir esas necesidades. Aprende a amar más a Dios y odiar más tu pecado y confía en Él. Y como dice el Salmo 34, Él hará. Él hará. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos enseñas. Porque, Señor, no tenemos a quién más acudir sino a ti, Señor. Cualquier otra cosa, Señor, no nos va a llevar a la salvación. No nos va a ayudar en nada, Padre. Nos va a dejar vacíos, nos va a dejar huecos. Nos va a dejar sin esperanza. Va a amargar, Señor, nuestra vida. Pero, Padre, solamente en ti hay salvación. Solamente en tu Hijo Jesucristo podemos encontrar salvación. No hay ninguna religión por obras que nos acerque a ti. No hay ninguna superstición, Padre, que nos permita conocer y aprender de ti, Señor. Simplemente nos alejan más y nos llevan a un camino, Señor, que no tiene esperanza. Pero solamente en Cristo hay esperanza. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente tú puedes dar vida y quitar vida, Padre. Ayúdanos, Señor, a recordar en dónde ponemos nuestra fe, en quién descansa nuestra fe. Y, Padre, que aquello que nos agobia, aquello que nos preocupa, aquello que pensamos, Señor, que está a punto de quitarnos la vida, Señor, nunca nos aparte de ti, sino que al contrario, Padre, en medio de la enfermedad, en medio de la necesidad, en medio de los problemas, podamos entender, Señor, que tú estás con nosotros. Y que aún, Padre, si viniera la muerte es porque tú así lo has deseado. E iríamos, Señor, a descansar contigo por toda la eternidad. Pero, Padre, mientras estamos en esta vida, Señor, va a haber tristeza, va a haber dolor, va a haber sufrimiento, va a haber enfermedad, va a haber muerte. Pero, Señor, la solución a todo ello es en Jesucristo. Y gracias, Señor, porque lo hemos conocido y le reconocemos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero, Señor, si todavía hay alguien aquí que no ha escuchado a Cristo, que no ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador, que sigue lejos, Señor, de ti, dale la oportunidad, Señor, de arrepentirse. Dale la oportunidad, Señor, de creer en Cristo y de encontrar en Él la esperanza, Señor, que es lo único que puede tener. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que aprendemos, Señor, cada domingo sobre ti. Y, Señor, síguenos enseñando a través de ella. Oramos, Padre, agradecidos en el nombre de Jesús.